Buenos días. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? Y hola a todos, oye, qué gusto estar aquí. Bienvenidos. ¿Cómo te va de home office, Sergio? Todo bien, digo, dentro de todo, pues tratando de irse adaptando a esta nueva condición y bueno, al principio difícil, pero creo que ahorita ya vamos más encaminados a esta nueva realidad. Pero bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Fíjate que comentábamos el otro día con Yareli de Recursos Humanos. Le pedí que me hiciera favor de hacer una encuesta con todos los empleados de la empresa, a ver cómo se sentían en esta etapa de home office, que no la decidimos, pero pues me imagino que también varios de los participantes estarán pasando por la misma. Y fíjate que los resultados fueron muy positivos. La mayoría de la gente ve muchos beneficios en trabajar desde casa, ¿no? Sí, Uno sí. de ellos que comentan todos es el tiempo que se ahorran en el transporte a la oficina. Ujú. El otro, tener más tiempo con tu familia. Y el tercero es tener una mejor alimentación. Entonces digo, no me adelanto, ahorita en un par de minutos arrancamos, pero creo que es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Para considerarla incluso en las necesidades de diseño de las casas, pues Sí. de las nuevas generaciones. Me parece que el home office, la digitalización y el trabajo remoto va a ser una tendencia que va a estar presente por un buen rato. No sé cómo ves tú. No, muchísimo. Yo creo que, insisto, creo que las ventajas, si se sabe hacer bien, o sea, digo, es el tema de la adaptación y poder tener un espacio dentro de tu casa bien adaptado para trabajar, ¿no? Creo que tiene muchísimas ventajas, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, en donde los desplazamientos de muchísimas personas son de 2 o 3 horas al día. O sea, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, es un gasto, o sea, sin duda, es un ahorro desde el punto de vista de económico y es un ahorro desde el punto de vista de tu tiempo. Obviamente, bueno, pues está la parte del contacto físico que pues también a veces es necesario, pero también igual se pueden encontrar formas para poderse juntar a lo mejor una vez pues, cada determinado tiempo en alguna oficina pues virtual o rentada o de esos tipo WeWork o algo así, no sé, que abarate costos a todos, ¿no? Claro. Sí, Pues, ¿cómo ves, Sergio? ¿Te parece si vamos empezando, respetando la sí, puntualidad de los, sí. Y que, por, de que los por cierto, Germán, participantes? luego a ver si Sí, platicamos de qué van a hacer, qué se piensa hacer de la oficina ahí de insurgentes, ¿no? Yo supongo que se va a acabar el contrato, ¿no? Supongo que ya no se va a sí, renovar. si quieres lo vemos luego, ya Sí. estamos al aire. Ujú. Muy bien, bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por participar. Algunos de ustedes me imagino que estuvieron en nuestro webinar de la semana pasada. Nuestra idea es estar en contacto con ustedes a través de diversos webinars. En esta ocasión, el título del webinar es Oportunidades Patrimoniales durante la Crisis. Mi nombre es Germán Angulo, soy director de CREMejora y nuestra misión, nuestro objetivo es ayudarte a conseguir a ti o a tus clientes, ayudarles a conseguir el mejor crédito hipotecario disponible en la banca. Te acompañamos durante todo el proceso y la verdad es que estamos muy avanzados en herramientas tecnológicas digitales que nos permiten que ese acompañamiento sea de manera remota, de manera online, aun cuando de todos modos tenemos que concurrir en la firma de la escritura de manera presencial, ¿no? Pero buena parte del proceso ya lo podemos llevar de manera remota. Todos nuestros asesores son especialistas hipotecarios, particularmente en el producto hipotecario, con lo cual pues tienes la mejor asesoría que puedes conseguir y se encuentran certificados por la Asociación de Brokers Hipotecarios. Entonces, bueno, les comentaba que este webinar, más que ser nuestra intención de este webinar, más que ser recomendaciones específicas de cómo encontrar oportunidades inmobiliarias, nuestra intención es compartirles algunas consideraciones que pensamos que son importantes si están ustedes pensando hacer alguna inversión en este tiempo de incertidumbre y de crisis, ¿no? Si tienen preguntas, igual que en el webinar pasado, les pedimos que por favor nos hagan favor de compartirlas a través del chat de la plataforma. Las iremos revisando y las vamos contestando conforme vayan surgiendo. Les quiero presentar a Sergio San Sebastián, que es director comercial de Mejora en Ciudad de México. Sergio es economista, egresado del ITAM. Y bueno, Sergio va a arrancar la presentación compartiéndonos su perspectiva de algunas variables macroeconómicas que creo que son relevantes, particularmente si uno está pensando en realizar alguna inversión.
Mucho gusto, Sergio, bienvenido. Hola, Germán. Al contrario, muchísimas gracias por la presentación y a todos los que están participando en el webinar. La verdad es que encantados de que puedan estar aquí y que puedan escuchar esta plática. Les agradecemos muchísimo que participen y aquellos que estuvieron en la semana pasada, pues nuevamente un gusto poderlos ver por aquí. Pues sí, creo que rapidísimo, digo, CREI Mejora. Una de las grandes ventajas que nosotros vemos de una empresa como la nuestra es que ya llevamos un buen camino recorrido en la atención a través de plataformas digitales y creo que es la tendencia mundial. Nosotros, el modelo de negocio desde que iniciamos el día 1 era para poder atender a las personas a través de una plataforma online en donde en 3 minutos podemos decirles cuál es la línea de crédito que pueden alcanzar y de ahí un asesor hipotecario los llevará de la mano. Creemos que ahorra muchísimo, muchísimo tiempo en el proceso hipotecario. Ya no tenemos que ir al banco, ya no tenemos que ir a las sucursales, nos ahorra muchísimo y esto pues ha sido para nosotros pues una forma de trabajar que ya veníamos haciendo desde tiempo, ¿no? Entonces, pues los invito a poder usar estas plataformas y subirse a la tecnología. Hay otros países como Estados Unidos, Europa, que esto ya es de todos los días y nosotros creemos que hacia allá vamos y nosotros ya lo ofrecemos. Entonces, bueno, pues un gusto estar aquí. Vamos a platicar sobre el tema de las oportunidades patrimoniales en este momento y poderles dar perspectivas. Bueno, un poquito el pronóstico de crecimiento del PIB para México este año. Pues bueno, todos sabemos que ya veníamos con una tendencia un poquito decreciente en 2019 y este 2020, obviamente con el proceso de la pandemia, pues bueno, las expectativas de crecimiento pues son hacia la baja, ¿no? Las más negativas están pensando que la economía podría decrecer en un 10%. Es algo que no se ha visto en México desde prácticamente, si llegamos a esta cifra, hay datos que dicen que desde 1932 no estamos en una contracción tan grande. Si nos vamos un poquito a una decrecimiento de un 8%, poquito 7,5, pues andaríamos un poquito como lo que pasó en 2019, y si llegamos a algo no tan grave, a un 5 o 6% de crecimiento, pues podríamos estar mejor que en esos años. Sí, eso es lo que está la tendencia. Ahora, yo creo que en un escenario así, pues siempre hay oportunidades. Yo creo que va a haber sectores en la economía que seguirán creciendo, y bueno, no todo es este crecimiento en todos los sectores, ¿no? Pero sí esperamos que esto ocurra. Ya para 2021, bueno, pues empezaremos a ver una recuperación paulatina de la economía y bueno, es lo que se está esperando. Bueno, ahí vienen muchos datos de diferentes empresas dedicadas a estimar el crecimiento y bueno, pues ahí vienen estos datos, ¿no? Ahora, ha habido importantes digamos, políticas, tanto del Banco de México, han salido al mercado a tratar de evitar que la caída en el PIB sea tan pronunciada. Y bueno, el Banco de México lo que ha hecho es tratar de fortalecer su política monetaria a través de, uno, pues bajando su tasa de referencia. Ahorita está en 5.5. El último recorte fue apenas la semana pasada, se recortaron 50 puntos base y se está esperando que hacia finales de año la tasa de referencia del Banco de México pudiera estar en 4.5, un nivel de tasa pues no visto desde el 2016 en México. Entonces, obviamente eso es positivo porque si bajan la tasa de referencia del Banco de México, pues va a bajar el costo del crédito, ¿no? En los diferentes créditos y entre ellos el crédito hipotecario. Entonces, eso es lo que se está esperando. Por otro lado, bueno, el Banco de México también espera inyectar recursos al mercado para que los bancos también tengan más recursos y puedan prestarlos a tanto empresas como a personas de una manera más barata. No sé si quieran avanzar en la presentación, yo seguí con las siguientes láminas, pero bueno, ahí está lo que decía sobre la reducción de la tasa del Banco de México. Esperamos que siga esta reducción. Y bueno, como dije, pues el Banco de México ha tenido la política de inyectar dinero en la economía. Eso es la política monetaria, es lo que está haciendo el Banco de México. Se está esperando que también haya, aunque no ha sido muy claro el parte del gobierno, una política fiscal de gasto que sea más agresiva para poder pues hacer que las cosas cambien. Digo, un dato interesante que no está aquí, pero el consumo en la clase media mexicana en lo que va de mayo ha decrecido en alrededor de un 30%.
y los rubros más importantes pues, son esparcimiento y turismo y cosas que no son superfluas, ¿no? Superfluas. Entonces, pues sí, tenemos que impulsar el consumo. Y para ello, pues, se está esperando que el gobierno pueda entrar con una política de gasto más importante, ¿no? Bueno, el tema de las tasas de interés hipotecarias, si quieren, adelantamos la siguiente lámina y vamos a poder ver que la tasa hipotecaria como un préstamo a una persona, pues es la tasa de interés más baja que vamos a poder encontrar de cualquier préstamo que vayamos a pedir en nuestra vida. Hoy en día la tasa hipotecaria, el promedio está en 9.9 y si lo comparamos con otros créditos para una persona, pues es bastante por abajo, ¿no? Si lo comparamos con un nómina, un personal, pues bueno, nos vamos a una tasa muchísimo más cómoda. Esto se puede transmitir en ahorros súper importantes, ¿no? Para poder tomar un crédito, por ejemplo, un crédito liquidez, si lo comparamos con un crédito personal, los ahorros en la mensualidad son muy, muy grandes, ¿no? 3 veces menos un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, hay oportunidades de podernos financiar a tasas baratas. Esta tasa en México está siendo históricamente baja. Son tasas muy, muy bajas si nos comparamos con otros periodos de la economía mexicana, ¿no? Entonces, vale la pena saber que estamos en esta coyuntura hoy. Tasas hipotecarias históricamente bajas. Si nos vamos hacia la siguiente lámina, podemos ver que la tasa hipotecaria, además de que es baja en el promedio, también los rangos dentro de la tasa hipotecaria no son rangos tan grandes como en otros créditos. Prácticamente el 90% de la tasa hipotecaria va a estar entre un 9 y un 11%. Ya dependerá del análisis de riesgo del banco, cuál es la tasa que nos va a asignar y en algunos casos cuál es lo que qué porcentaje nos estamos financiando el costo del inmueble y eso va a determinar la tasa que nos va a dar el banco. Pero si vamos a pedir un crédito de adquisición, pues sabemos que vamos a estar muy posiblemente entre un 9 y un 11, que sigue siendo una tasa muy competitiva si lo comparamos con otros créditos y si lo comparamos con otros periodos en la historia de la economía mexicana. Entonces vale la pena saber que vivimos en esta coyuntura de tasas bajas hipotecarias. La siguiente lámina nos dice cómo se ha venido comportando el promedio de la tasa hipotecaria. Y aquí podemos ver que pues, la tasa promedio desde febrero de 2018 a ahora pues, ha tenido una reducción de 10.3 a 9.9. Pero también los rangos han bajado. O sea, en febrero del 2018 no podíamos encontrar tasas del 8%, como encontramos el día de hoy. Entonces, insisto, estamos en tasas históricamente bajas a los niveles que estaban más o menos en 2016. Entonces, eso es algo positivo para el mercado hipotecario. Y la siguiente lámina nos dice pues que el costo anual total, que es la tasa de interés que pagamos por nuestro préstamo hipotecario, más comisiones y seguros, porque si hay seguros en la hipoteca, pues ha sido muy estable desde el 2011 hasta la fecha. Eso nos dice que, bueno, son tasas estables y que si vamos a contratar vamos a ir a este mercado, pues sabemos que es un escenario de tasas que no se van a disparar mucho. Y siempre existe además la posibilidad de refinanciar, que eso es algo bien positivo porque nos hace que tomemos la decisión hoy, no a 15 o 20 años, sino tomamos hoy, sabemos que el día de mañana podemos cambiar nuestra tasa. Entonces, pues ese es el mensaje que quisiera darles el día de hoy. Gracias, Sergio. Un poquito tomando como contexto los factores macroeconómicos que nos presenta Sergio, quiero compartir con ustedes algunas consideraciones que pienso que son relevantes en el corto plazo. Creo que en el corto plazo, pues lo que estamos viendo son una contracción del crecimiento económico y aquí enfatizo esta contracción del crecimiento económico, enfatizo su impacto sobre la creación de empleos o la pérdida de empleos. ¿Por qué hago énfasis en el tema de empleos? En el sector inmobiliario de vivienda y en el sector hipotecario, la base o digamos el pilar más importante es la generación de empleos. Entonces, si vemos un poco desde el año pasado, BBVA el día de ayer sacó su reporte denominado Situación Inmobiliaria en México en el primer semestre del 2020 y comenta BBVA que la contracción
en el sector de la construcción se viene dando desde el año pasado, precisamente por la falta de dinamismo en la creación de nuevos empleos. En lo referente, digamos, a la construcción enfocada a vivienda. En la construcción enfocada a infraestructura, bueno, pues por la falta de dinamismo del gobierno federal en hacer las inversiones correspondientes en el sector de construcción, ¿no? Pero bueno, esta contracción que ya se viene viendo desde el 2019, pues pensamos que si la crisis se alarga y se sigue deteriorando la creación de empleos, pues se puede ver todavía una contracción mayor en el sector de la construcción. Estamos viendo bajas tasas de interés y aquí nada más enfatizar lo que dice Sergio. Las tasas hipotecarias están muy bajas. No creemos que puedan bajar mucho más, porque si bien es cierto que la tasa de referencia de Banco de México sigue bajando, la tasa de referencia de Banco de México es más para préstamos de corto plazo entre instituciones bancarias. El fondeo de un crédito hipotecario es más de largo plazo, o sea, sería una tasa de referencia más adecuada, la del bono de 10 años, ¿no? O bonos superiores a esa fecha. Entonces, no creemos que las tasas de interés vayan a bajar mucho más, porque no nada más en una tasa de interés consideras el costo del dinero, sino también el riesgo que está dispuesto a aceptar una institución bancaria, ¿no? Entonces, nos parece que es una época de tasas interesantes en el sector hipotecario. Y lo que hemos visto con frecuencia y de manera constante en todos los mercados de capital del mundo, pues es una volatilidad importante, caídas muy importantes en los precios, ¿no? Todo esto se ve traducido en una pausa en las inversiones que fondean el sector inmobiliario. Esto es bien interesante. En el mismo reporte que les comento, BBVA compara el primer trimestre del 2019 contra el primer trimestre del 2020 en términos de colocación de hipotecas. Y hay una reducción del 6.5% en el monto total de hipotecas colocadas, y un 7% en el número total de hipotecas colocadas. Esto obedece pues un poco a lo que les decía, la falta de dinamismo en la creación de empleos, y en los 2 primeros trimestres de este año, pues en el deterioro de pérdida de empleos, ¿no? En el sector inmobiliario, pues lo que estamos viendo como resultado de esto es un menor número de nuevos proyectos y de nuevos desarrollos inmobiliarios. Al haber una reducción o una pausa en las inversiones en el sector inmobiliario, se reduce el número de transacciones y vemos una dificultad para fijar los precios. O sea, no es que los desarrolladores estén desesperados por sacar su inventario y ahorita empiecen a sacar ofertas, digamos, tan importantes. Lo que sí vemos es que las transacciones se están reduciendo, y al haber menos transacciones disponibles, pues los precios son más difíciles de fijar. Si se han fijado, bueno, no me adelanto, eso viene en la siguiente lámina, pero también ha ayudado el apoyo de los bancos a diferir los pagos de los créditos hipotecarios por un tiempo, ¿no? Si te regresas un Nico, por favor. A ver, entonces, un poco lo que les comento, no es que veamos ahorita ya un decremento marcado en disminución de precios, pero si la crisis se sigue extendiendo, pues sí, para un desarrollador inmobiliario, claramente, como cualquier negocio, está esperando un retorno de inversión del dinero que puso en su desarrollo inmobiliario. Mientras más pasa el tiempo, ese retorno de inversión empieza a disminuirse. Entonces, conforme se extiende el plazo de la crisis económica, sí vemos que va a haber una presión más fuerte en los precios de los activos inmobiliarios existentes a la baja. Hay un dicho por ahí que dice: no es la velocidad de la bala, no es la bala, sino la velocidad de la bala lo que mata, ¿no? En el caso de una crisis económica hay algo parecido. A lo mejor no es la crisis económica en sí, sino lo que dura. Entonces, si el plazo de la crisis económica se extiende y los bancos no ratifican sus apoyos económicos para postergar pagos, pues sí, lo que vemos es que va a venir una presión fuerte de los desarrolladores inmobiliarios para reducir el precio de sus inventarios actuales y poderlos desplazar y recuperar la inversión que tienen, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Nico, por favor.
Hablando de la banca en este entorno, algunas consideraciones de mediano plazo. Si se extendiera la crisis económica por algún tiempo considerable más, pues habría que prestar atención en cuál es el impacto de esta crisis en la cartera hipotecaria de los bancos. Eso pudiera tener dos tipos principales de consecuencias. Una es qué decisión tomarían los bancos respecto de la extensión de sus programas de apoyo, tanto a personas físicas que tienen créditos individuales como a desarrolladores que tienen créditos puente con inventario existente, ¿no? Y la segunda sería el replanteamiento posible de la banca respecto de sus políticas de aceptación de riesgo para créditos hipotecarios. Como les decía, la base del sector vivienda y del sector hipotecario, pues es la generación de empleos. Si la generación de empleos no se empieza a reactivar, puede ser que los bancos empiecen a ser más restrictivos en sus políticas de aceptación de riesgo. ¿En qué sentido? Bueno, pues en algunos casos se ha visto en otros países que ya están incrementando el nivel de score crediticio mínimo para considerarte sujeto de crédito. Para que se den una idea, más o menos en México, ese nivel de score crediticio actualmente anda más o menos por los 650 puntos. En algunos estados de Estados Unidos, pues ya están empezando algunas instituciones a considerar 700 puntos para arriba. El nivel de aforo, esto es el porcentaje del valor de la vivienda que el banco está dispuesto a prestarte. Hoy tenemos bancos que te prestan el 90%, en algunos casos pues pudiera llegar a bajarse a un 80, 70%. Esto le permite al banco estar más cómodo cuando te presta porque sabe que el valor de la garantía es mayor respecto del nivel de deuda que tiene contigo, ¿no? La tasa de interés también se pudiera ver afectada si los bancos deciden incrementar su tasa de interés dado un incentivo para reducir el número de participantes. Y la estabilidad de la fuente de repago. Lo que se ve en periodos de crisis económica es que normalmente las personas físicas que más afectadas se ven son las que tienen trabajos informales o operan de manera independiente, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos factores a considerar en el mediano plazo. Y lo que creemos, según BBVA, él piensa que la crisis económica en el sector inmobiliario la vamos a seguir viendo el resto del año y probablemente la mitad del año que viene. Están estimando que probablemente a mediados del año que viene se pueda reactivar un poco con el TEMEC, el sector industrial enfocado a logística, y probablemente ya con la reactivación y la recuperación de empleos, pues también empecemos a ver un incremento en la demanda del sector inmobiliario vivienda, ¿no? Nuestra recomendación particular aquí, más que veamos una baja generalizada en los precios, la recomendación es estar atentos porque claramente en estas épocas de crisis va a haber jugadores particulares que probablemente tengan presión financiera o económica de deuda en sus desarrollos, que ellos sí que pudieran estar dispuestos a ya repercutir un decremento de precios de manera instantánea, ¿no? Entonces creemos que más que una recomendación general de inversión, es más bien una recomendación de estar atentos a oportunidades puntuales que puedan encontrar para hacer inversiones con un buen retorno de inversión, con una visión de largo plazo. Lo que ha demostrado el sector inmobiliario de manera histórica es que en el largo plazo, pues es una inversión estable que una vez pasando la crisis económica pudiera volver a reactivarse y pudiera volver a verse el sector de vivienda como una alternativa importante para los mercados de acciones y de bonos que presentan mucho más volatilidad, ¿no? Si pasas a la siguiente, Nico, y le cedo la palabra a Sergio. Sí, gracias, Germán. Bueno, lo que mencionas es muy cierto y es lo que estamos esperando ver hacia adelante, ¿no? Es todo un reacomodo, en cierto sentido, de la industria, tanto hipotecaria como inmobiliaria. Lo que vamos a ver, y es un poco esta lámina, hablar de las tendencias, lo que esperaríamos ver en el sector inmobiliario, pues es que definitivamente sí va a haber, en la medida en que se alargue la contracción de la economía, la pérdida de empleo y obviamente la menor demanda de inmuebles, pues vamos a esperar que va a aumentar la presión
por desplazar el inventario de los grandes desarrolladores. O sea, al final de cuentas, además de que el retorno a la inversión, entre más tiempo pase de vender el inmueble, empieza a ser menor, pues también es cierto que muchos de ellos tienen créditos puente y pues siguen pagando las tasas, ¿no? Entonces, cada día que pasen en vender, pues les resulta más caro, ¿no? Entonces, creo que hay una presión importante ahí en los grandes desarrolladores. Por otro lado, se pudiera esperar que haya una oferta de departamentos tal vez más sencillos, que algunos de los que están todavía sin terminar o empezando a poder hacer algunas modificaciones para que posiblemente se puedan ofertar esos inmuebles un poquito más baratos, ¿no? O más accesibles a las personas. Y estamos esperando también, pues, definitivamente reducciones de precio, sobre todo en vivienda residencial y residencial plus. Es difícil decir cuál es la estimación de estas reducciones en el precio. Siempre es difícil saber qué es lo que va a pasar hacia adelante en este tema del valor, pero bueno, ya estamos viendo que algunos desarrolladores traen algunos descuentos que van del 8 al 10% en algunos de los departamentos que están tratando de desplazar, tanto en Ciudad de México o en otras ciudades estamos viendo ya estas promociones de parte de los desarrolladores, ¿no? De al menos un 10%. Vivienda usada, también, bueno, casos muy particulares, hemos visto hasta reducciones de un 20%, un poco más, ya muy focalizado, pero bueno, eso sí dependerá ya de vivienda usada, de personas que tal vez necesitan el dinero y pueden abaratar y a lo mejor rematar sus inmuebles, ¿no? Cosa que abre oportunidades. Y creo que es importante también la tendencia en la parte inmobiliaria del uso de la tecnología digital para reducir costos de transacción. Creo que esto llegó, la tecnología llegó para quedarse, ¿no? Y las agencias inmobiliarias y todos los desarrolladores pues van a empezar a usar la tecnología para visitas virtuales, para firma de contratos, ¿no? Que nos abaraten la transacción inmobiliaria, ¿no? Creo que puede haber ahí ventajas, ¿no? Que pudieran traducirse en un menor costo a los consumidores finales, ¿no? Si todos ahorran un poco en el proceso, pues pudiera a lo mejor transferirse al consumidor. La siguiente lámina no son recomendaciones de lo que podríamos hacer en esta coyuntura. Si quieres, Nico, si me ayudas. Y bueno, creo que es importante aprovechar el entorno de precios a la baja en el sector inmobiliario de lo que puede venir hacia el futuro, porque al final estamos comprando un inmueble de largo plazo, ¿no? que se va a convertir en nuestro patrimonio. Hay muchas personas que no están perdiendo su empleo, hay muchas personas que tienen certeza hacia adelante y que además pueden tener ahorros que ya porque pensaban hacer pronta la compra. Y ese perfil de personas, yo diría que es un buen momento para poder aprovechar esta reducción de precios en los bienes inmuebles. Porque al final de cuentas, pues siempre en las crisis hay oportunidades, ¿no? Y entonces creo que eso es importante. La otra es, pues, que si lo vamos a hacer, pues hay que comparar precios exhaustivamente en las zonas de interés. No sabemos cuál es la estructura de costos de los desarrolladores o cuáles son sus márgenes, ¿no? A lo mejor algunos pueden tener unos descuentos más atractivos que otros. Entonces, hay que buscar exhaustivamente en la zona que nos gusta. Y creo que también hay que ponerse en una posición de tratar de negociar agresivamente descuentos, ¿no? Y tratar de aprovechar a nuestro favor la situación actual. Siempre todo es un tema de negociación, ¿no? Y creo que nos podemos volver buenos negociadores y tratar de estirar un poco y ver qué descuentos podemos obtener. Si no es necesariamente en precio, pues tal vez en accesorios, tal vez una bodega o tal vez un departamento mejor ubicado dentro del desarrollo que nos gusta. Hay que tratar de negociar agresivamente. Y creo que es importante pensar siempre en oportunidades, ¿no? Y no en crisis. Y obviamente tomar riesgos controlados, ¿no? Obviamente, pues las cosas hacia futuro, como dijimos, bueno, pues hay estimaciones de que va a caer la economía, pero también hay sectores que insisto, seguirán creciendo y hay empleos que no se van a perder y si estamos en esa situación, pues hay que tomar esas oportunidades. Digo, el empleo sí, se está esperando que caiga tal vez las cifras más negativas, pues más de 1 millón y cacho de empleos en México se pudieran perder, ¿no? Y a lo mejor va a haber un poquito de dificultad en el aumento de los salarios o una reducción de los salarios, ¿no? Pero no obstante, insisto, no todos están ahí y quienes tengan seguridad en su trabajo
y tengan ahorros, creo que es un buen momento para salir a ver qué hay en el mercado y poder comprar. Y es importante no paralizarnos, ¿no? Y insisto, volver a usar la tecnología a nuestro favor. En el caso de Credimejora, por ejemplo, pues los invito a que se precalifiquen, que vayan avanzando en su proceso para entender cuánto les puede prestar un banco, si son sujetos a crédito, poder tratar de buscarle una autorización de crédito. Insisto, los bancos hoy en día, además de las tasas de interés, pues hay muchas promociones, avalúos gratis, comisiones de apertura cero, incluso en algunos casos ayuda para escrituración. O sea, hay oportunidades. Yo creo que si las dos se conjugan, por un lado, por ejemplo, si vemos un 10% de descuento en un departamento que nos venden y además hay una reducción de tasas respecto al año pasado, que en algunos casos pudiera llegar a ser del 5 al 6 o 7%, pues, y jugamos con esas dos a nuestro favor, pues podemos llegar a tener ahorros importantes en el pago de nuestra mensualidad, de cercanos a un 17% de reducción. Por ejemplo, si compramos un departamento de 2 millones de pesos y nos los dejan, en vez de 2 millones, nos hacen 10% y nos los dejan en 1.800.000 y nos vamos a un aforo del 90%, pues en vez de haber pedido un crédito de 1.800.000, vamos a pedir un crédito de 1.620.000 y vamos a terminar pagando una mensualidad de, no sé, 17,000 pesos para el mismo departamento, cuando hace unos meses tal vez hubiéramos pagado una mensualidad de 20,000 pesos por el mismo departamento. ¿Por qué? Porque se conjuga la reducción de precio y la reducción de tasas. Entonces, creo que ese es el mensaje que me gustaría mandarles, ¿no? Que hay que ver esas oportunidades y esos descuentos tanto en inmuebles como en tasas y el financiamiento, y pudiera llegar a ser descuentos bien importantes para la compra de un bien que se puede convertir en nuestro patrimonio hacia adelante, porque los bienes inmuebles nos hacen más ricos, la compra de un inmueble. Entonces, pues ese sería lo que quisiera compartirles en este momento. Gracias, Sergio. Nos está preguntando Raúl Carmona. Gracias, Raúl, por tu pregunta. ¿Consideran que las transacciones de compra y venta de inmuebles entre particulares, donde intervienen los créditos del banco, pueden decaer? ¿Les impactará a los promotores inmobiliarios? Y nos pregunta si es una oportunidad para comprar inmuebles en lugar de vender. Raúl, yo creo que ahí es un poco lo que te comentaba. Dependiendo la duración de la crisis, va a impactar o no la cartera hipotecaria de los bancos. Y si hubiera un impacto considerable en la cartera de los bancos, pues puede ser que los bancos sí aprieten y sean más restrictivos en sus políticas de aceptación de créditos. Con lo cual, si llega a pasar eso, pues sí afectaría a ese tipo de transacciones y tendría un impacto directo negativo en los promotores inmobiliarios, ¿no? Actualmente, la verdad es que no hemos visto cambios significativos en las políticas de aceptación de riesgo de los bancos. Sí, algunos de ellos a lo mejor ya un poquito más estrictos, pero todavía no una notificación oficial de, oye, pues ya bajó el aforo o ya incremento el credit score. Eso todavía no lo vemos, ¿no? Todavía vemos, como comentaba Sergio, que personas que a lo mejor tienen ingresos estables y que están en un sector en el que no se prevé que sus ingresos se vayan a ver afectados. Podría ser el sector tecnológico, el sector de logística, el sector de fabricación de insumos indispensables. Esas personas, pues, creemos que tienen la oportunidad de conseguir créditos hipotecarios. Nosotros estamos colocando actualmente. Sí ha bajado un poco la colocación, pero seguimos colocando, los bancos siguen aprobando créditos. Y para aprovechar una oportunidad inmobiliaria, pues obviamente hay que hacer todo el análisis que comenta Sergio, todas las consideraciones que les estamos compartiendo, pero hay que tener la liquidez. Y en ese sentido es que es importante, si ustedes están considerando hacer una inversión patrimonial en el sector inmobiliario, pues lo primero que necesitan es tener asegurado el monto de la inversión que piensan hacer, ¿no? Por eso la invitación a que si están considerando esto, se precalifiquen, vayan haciendo su solicitud de crédito, vayan viendo a qué monto pudieran tener acceso, e ir asegurando un poco ese monto para que tengan ustedes oportunidad de negociar de manera agresiva, como les comenta Sergio, ¿no? Sí. Verónica González, ¿saben qué desarrollos ya están bajando los precios?
Yo en particular, alguno que te pueda decir, Verónica, pues no, yo más bien ahí lo que te recomendaría es que en tu zona de influencia o en tu zona de interés, pues la verdad es que el Internet cada día está más eficiente y hoy por hoy, leí ayer un artículo que comentaba que en Los Ángeles prohibieron las visitas a las casas por parte de asesores inmobiliarios y clientes interesados. Y que entonces varias empresas en Los Ángeles lo que están haciendo es proveyendo a los clientes y a los asesores inmobiliarios de herramientas para visitas virtuales. Entonces yo creo que ahí, Verónica, si haces un search en Internet en tu zona de interés, pues seguramente ahí estarán publicando la baja de precios, ¿no? Alguien más nos dice, ¿sería recomendable buscar oportunidades con remates hipotecarios? Esas oportunidades siempre han existido. En particular, ahorita no vemos que se hayan incrementado. Como has visto, ahorita hay varios programas de apoyo, tanto al deudor individual como a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, en estos meses, mientras duren esos apoyos, yo no veo que se vayan a incrementar mucho los remates hipotecarios. Invertir en remates hipotecarios tiene otras particularidades. Dependiendo de cada transacción, normalmente te estás comprando tú el riesgo legal de la transacción. Entonces, ahí sí creo que pues es una inversión con mucho más riesgo que hay que estudiarla más a detalle, ¿no? Sergio, no sé si tú tienes algún comentario en alguna de esas preguntas. Eh, digo, voy en la misma línea que mencionas, Germán, el tema de los precios, cuáles son los desarrollos que vemos que bajan precios. Igual insistiría, hay que ver cuál es la zona en la que quiere comprar y hacer un buen análisis exhaustivo de precios. Ahora, también creo que lo que se publica de precios, pues al final siempre hay posibilidad de negociar. Entonces, tal vez en el Internet o lo que está publicando no vamos a ver tan rápido esa reducción de los precios, porque tampoco se van a dar un balazo en el pie los desarrolladores, pero sí es posible empezar a hablar y empezar a ver y en la negociación pues poder encontrar esos descuentos, más que verlos publicados ya como tal, ¿no? Pero esa sería mi recomendación. Hay alguien que pregunta, bueno, me preguntó en el chat de un tema de rendimiento en las rentas. Más o menos en México el rendimiento de una renta deberá de estar en alrededor de un 4 al 5% si compramos un inmueble para rentar. Si la tasa de interés la traemos, digamos, en un 9% y logramos rentar el departamento, pues bueno, vamos a estar pagando pues prácticamente la mitad de la hipoteca, ¿no? Y la otra parte la pagará el que renta, ¿no? Entonces, pues preguntan por ahí esa inquietud, ¿no? Yo creo que esa es de largo plazo. Creo que es una decisión de que pues al final la plusvalía en unos años pueda ser una gran inversión, ¿no? Y poder obtener ganancias importantes con la plusvalía. Yo soy un creyente de los beneficios del crédito hipotecario, ¿no? Porque al final de cuentas el crédito hipotecario al comprar una vivienda, o sea, si es para vivir, pues va a cumplir con dos grandes necesidades, ¿no? Nuestra necesidad de vivienda y nuestra necesidad de inversión, ¿no? Cosa que si rentamos, pues jamás va a lograr cubrir nuestra necesidad de inversión, ¿no? Solamente la necesidad de vivienda. Entonces, pues bueno, es lo que diría en ese sentido. Hay algunas otras preguntas. Dicen por ahí que sería recomendable buscar oportunidades con remates hipotecarios. Bueno, lo comentaste tú, Germán. Bueno, pues ahí hay que ser cuidadosos y tener claro que si vamos a comprar un remate hipotecario, no vamos a poder pedir una hipoteca para poder comprar ese inmueble, ¿no? Nos va a tener que ser puro efectivo. ¿Qué más preguntas? Adicional a los riesgos que conlleva comprar un remate hipotecario, como te comentaba, normalmente Sí. cuando uno compra algo en un remate hipotecario, se está llevando el riesgo legal de la transacción dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Si ya hubo desahucio o no, si la persona todavía habita el inmueble o no habita el inmueble, en fin, la etapa donde se encuentre, normalmente el que compra el remate hipotecario pues se lleva y carga ese riesgo hipotecario, perdón, ese riesgo
legal, ¿no? Adicionalmente a lo que comenta Sergio, que pues no sería sujeto de crédito para esa adquisición. Sí. Rafael Pastrana también nos está preguntando si la firma de escrituras tiene que ser presencial ante el notario y se puede firmar un representante del comprador. Mira, sí se tiene que ir, o sea, tiene que ser físicamente la firma de la escritura. Digo, pudiera ser ya sea en el banco, en la notaría o en algún otro lugar, pero en las oficinas, digamos, de un asesor hipotecario pudiera ser. Pero no puede haber o sea, no puede haber un representante del comprador si hay un crédito hipotecario. O sea, tiene que ir el comprador porque va a recibir el fondeo del banco. Entonces, forzosamente el que va a recibir el dinero del banco, pues tiene que estar el día de la firma. En un momento dado puede haber un poder para el vendedor. El vendedor no necesariamente tiene que estar en la firma si da un poder notarial a alguien más, pero el comprador sí tiene que estar porque él va a recibir el dinero del banco. Sí, Por eso, y independientemente de donde sea, Sergio, siempre es ante un fedatario público, ¿no? O y sea, es ante un ante fedatario notario. público, así es. Entonces, sí es importante el considerar eso, Rafael. Otra pregunta nos pregunta si conviene construir la vivienda de cero con un crédito. Bueno, es una muy buena pregunta porque en el mercado en México existe el destino de construcción. Nosotros podemos pedir un crédito hipotecario para construir nuestra casa. Es perfectamente posible. Ahí lo único es que hay que ser dueños del terreno. El terreno tiene que estar 100% pagado si vamos a pedir un crédito de construcción, puramente construcción. Y es bien interesante porque los bancos nos pueden llegar a prestar hasta el 70% del valor del terreno más la construcción. Entonces, en algunos escenarios nos podemos financiar hasta el 100% de la construcción de nuestra casa, si el terreno vale lo suficiente para que el terreno más el proyecto que vamos a construir nos dé el 70% y eso nos alcance para cubrir el 100% de la construcción. Es perfectamente posible. También existe la posibilidad de comprar un terreno y construir. Y ese es un crédito hipotecario con destino terreno más construcción. También es perfectamente posible hacerlo en México. Sergio, nos pregunta Sí. José Antonio Reyes López si existe posibilidad de que el sector hipotecario, las instituciones bancarias, así como Infonavit y Fobiste, empiecen a aplicar la modalidad de compre hoy y empiece a pagar después, como ya está aplicando en las agencias automotrices. ¿Por qué no les platicas ahí del programa de HCBC? Sí, sí, Germán, es importante que, bueno, tanto la pregunta de José Antonio que lo menciones. Bueno, hay un banco, en este caso HSBC, que tomó la decisión de dar una promoción actualmente en donde si nosotros contratamos nuestra hipoteca, vamos a poder empezar a pagar nuestra primera mensualidad dentro de 3 meses. Entonces, ahí el banco lo que quiere hacer es, pues, mitigar justamente esta incertidumbre de estos meses y poder decir, bueno, no te preocupes, haz la compra y empieza a pagar en 3 meses. ¿Por qué es importante? Porque eso nos permite reducir nuestro temor o nuestro miedo a decir, híjole, tomar la decisión hoy. Y recuerden que uno de los grandes beneficios de una hipoteca, además de poder comprar la casa, porque pues prácticamente el 90% de las personas que compran una casa lo van a hacer a través de un crédito hipotecario, una parte de ese dinero viene del banco a través de una hipoteca, es poder comprar hoy, es tomar la decisión hoy, no esperarnos a mañana o dentro de un año. Las oportunidades inmobiliarias existen hoy, tanto en el precio, si es que no es un precio atractivo, como en la propia vivienda. Las viviendas no son zapatos que se van a producir todas iguales. Hay viviendas que podemos encontrar que son oportunidades, que es difícil que podamos volver a encontrar hacia adelante. Entonces, este tipo de políticas de banco nos ayudan a tomar la decisión hoy, ¿no? Y decir, bueno, pues empiezo a pagar dentro de 3 meses. Creo que es una muy buena decisión de este banco para poder afrontar lo que estamos viviendo ahorita. De Infonavit y Fobiste, José Antonio, te diría, hasta el momento no sabemos que vayan a hacer algo así. No hay ningún anuncio de parte de estos organismos de que pudieran empezar con un programa de aplazamiento de pagos. Al menos yo no lo tengo ahorita en el radar. No sé tú, Germán, si has escuchado algo por ahí. No, no tampoco. Digo, la verdad es que ha hecho mucho ruido positivo la promoción de HCBC. No sé si algunos otros bancos la van a replicar o no, pero yo te diría que ha sido bienvenida por los clientes, o al menos ha generado interés, ¿no?
Ujú. En Infonavit y Fobiste tampoco he oído que vayan a implementar algún esquema de este tipo. Pregunta a Sí, Josefina Durán si creemos que la frontera con Estados Unidos será un hot point para el sector inmobiliario. Josefina comentaba hace rato del TEMEC, ¿no? El TEMEC va avanzando y creo que si se sigue desarrollando la negociación de manera adecuada, pues probablemente los estados en donde haya manufactura y fabricación para la exportación se pueden ver beneficiados, ¿no? Tanto en la parte de demanda de vivienda individual como en la parte de desarrollo inmobiliario industrial principalmente, ¿no? Enfocado a la logística. Dentro de las empresas que se han visto beneficiadas en esta crisis de la pandemia, se encuentran las empresas del sector de logística y fabricación de bienes de consumo básico, ¿no? Entonces, la frontera, pues habría que ver cada ciudad en particular y cuál es su situación industrial respecto de el TEMEC y la relación de México, Estados Unidos, ¿no? Y Canadá. Pero sí pudiera ser. Como comentaba Sergio, yo creo que lo que hay que hacer es revisar las zonas de interés, las zonas de influencia y hacer una revisión exhaustiva de precios. También nos preguntan si es mejor invertir al principio de la crisis, en medio o al final. La verdad es que esa respuesta es bien complicada, ¿no? Porque no sabe uno cómo se va a ir presentando el impacto de la crisis en cada una de esas etapas. Es más, yo te diría que hoy pues nadie sabe bien a bien cuándo termine la crisis y si hoy 28 de mayo nos encontramos en la mitad, nos encontramos al principio o dónde nos encontramos. Creo que como dice Sergio, lo que hay que hacer es evaluar las posibilidades en el momento en el que te encuentras y tratándose del sector hipotecario, yo insisto, perdón, del sector inmobiliario, yo insisto en que la visión debe ser de largo plazo. O sea, creo que ahorita sería muy arriesgado y sería un volado el hacer inversiones en el sector hipotecario esperando retornos de inversión en el corto plazo. Eso, pues ya es prácticamente jugar a la bola de cristal y yo creo que va a ser bien difícil que puedas atinarle, ¿no? Entonces, más bien con una visión patrimonial, que la visión patrimonial por naturaleza es de largo plazo, pues investigar, hacer una revisión exhaustiva de las zonas que te interesan y viendo a largo plazo, ver si es una oportunidad que te hace sentido, ¿no? Y que te parece que pueda generar una rentabilidad interesante. No sé, ahí si quieres comentar algo, Sergio. sí, sí, Germán. Yo ahí le diría a Ascensión que hace esta pregunta, es, yo recomendaría, Ascensión, si tienes la inquietud y estás pensando comprar un inmueble y no sabes en qué momento de la crisis accionar esa compra, yo te diría, busca la autorización de tu hipoteca. Recalifícate. Nosotros, te digo, en 3 minutos lo podemos hacer en nuestra plataforma. Busca la autorización de tu hipoteca. Ten ya la autorización en mano. ¿Para qué? Para poder accionar en el momento en que tú veas una oportunidad que verdaderamente te haga sentido. Las vigencias de un crédito hipotecario pueden ir de los 90 días hasta los 4 meses y la puedes volver a actualizar. Entonces, si tienes el crédito ya autorizado, pues estás en muy buena posición para poder buscar oportunidades. Yo creo que las oportunidades, pues, es un tema de estar buscando y a veces las encontramos. Si nunca las buscamos, pues no las vamos a encontrar. Y hay oportunidades que cuando las ves, sabes que la tienes que tomar. O sea, tu sentido común te dice, lo hago. Cuando eso ocurre, tómala. Tómala porque es una decisión que posiblemente, que te puedo asegurar, es buena. Dicen por ahí que las decisiones importantes se toman rápido, muy rápido. Yo coincido, ¿eh? Yo coincido que las decisiones importantes se toman rápido. Pero para estar preparados, yo recomiendo muchísimo tener una autorización de crédito. Porque entonces si vemos una oportunidad en el mercado, vamos a poder accionar rápido. Porque si es verdaderamente una oportunidad, no va a durar mucho ahí. Otro lo va a tomar. Entonces, pues esa sería mi recomendación para Ascensión. Estar preparada para entonces ya definir en qué momento es el momento adecuado.
Gracias, Sergio. Hay una persona que nos pregunta si nosotros lo podemos asesorar en la búsqueda de inmuebles. Nosotros no, nosotros somos un broker hipotecario, pero pertenecemos al grupo Destaca, en el cual hay otra empresa que se llama Knock Knock y con ellos sí existen varios aliados inmobiliarios que te pueden asesorar en la búsqueda de un inmueble. Si estás interesado, si nos haces favor de dejarnos tus datos, apareces como espectador anónimo. Si haces favor de dejarnos tus datos y se los pasamos a Knock Knock para que ellos asignen a alguien que te pueda ayudar en ese sentido. También nos pregunta la misma persona qué institución bancaria le conviene si le interesa pagar en 15 años o menos, sin penalizaciones y con un gasto de inversión inicial menor, Sergio. Bueno, yo creo que ahí, pues digo, ahí están muy competitivos ahorita los bancos. La realidad es que hay que ver también el monto de la hipoteca. Yo recomiendo mucho, digamos, por ejemplo, si es arriba de 2 millones, un banco como HSBC, lo que me gusta es que si estás arriba de 2 millones, te vuelve Premier y entonces ya no importa tanto el análisis de riesgo que haga el banco. Si el banco en el análisis de riesgo te da una tasa más alta, por ser Premier, te va a dar la tasa Premier y te puedes ir a una tasa de 9.35, por ejemplo, ¿no? Comparado con otros bancos en donde juega ya el tema del riesgo. Pero bueno, si tienes un perfil de riesgo muy, muy, muy bajito, pues a lo mejor te podría convenir un Banorte que trae una tasa ahorita del 8%, ¿no? O un Santander que trae una tasa, depende del aforo, si estás abajo del 80%, pudieras agarrar la tasa 9.25 y después irte a la hipoteca plus, te puedes bajar a 7.99, o sea, depende, hay que ver bien tu perfil de riesgo y lo que estás buscando y bueno, pues ese es nuestro trabajo el día a día, ¿no? Decirte qué es el banco que te conviene después de un análisis exhaustivo de ver hasta desde cómo compruebas tus ingresos, ¿no? Porque es importante, algunos bancos tienen unas políticas y otras, entonces ahí te diríamos cuál es la mejor opción, ¿no? Pero sí es importante considerar, pues asesorarte ahí para poder llegar a esa respuesta. Fíjate que hay alguien que pregunta aquí, Marisol Segura nos pregunta si para construir un edificio de 4 departamentos es posible el banco te preste y qué porcentaje. Ahí Marisol te diría, y es una pregunta que muchas personas nos hacen, si tú vas a construir un edificio, pues no te va a prestar ningún banco como un crédito hipotecario. Eso ya es más bien un crédito puente, ¿no? Que va a un constructor. Un banco te va a prestar un crédito hipotecario para comprar un inmueble o para construir una casa, ¿no? Que vas a poder tú habitar, pero no para construir varias viviendas. Eso ya está dentro del crédito puente, ¿no? Sergio, bueno, Sí. tomamos una pregunta más. Digo, la verdad es que estamos muy motivados de que haya tanta participación. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, entonces no sé si quieres tomar alguna adicional. Estoy viendo, por ejemplo, que Ángel Díez pregunta si sabemos Sí. si la antigüedad de una propiedad seguirá siendo de 20 años máximo para que el banco otorgue un crédito sobre ellos o esto cambiará. Mira, aquí, no sé, aquí el tema de la vida útil del inmueble, recuerden que la vida útil del inmueble lo define el avalúo y puede ser vivienda usada, pero si está en buen estado y está remodelada, pues eso nos va a determinar el avalúo, cuál es la vida útil del inmueble. Aquí lo importante es ver que generalmente los bancos te toman 1.5 o 2 veces la vida útil para poder definir tu plazo. Entonces, por ejemplo, si la vida útil es de 40 años, pues te puedes ir un plazo de 20 sin problema. Pero si la vida útil fuera de 30, posiblemente tendrás que cambiar al plazo de 15 años. Y así, o sea, los bancos juegan con la vida útil y los plazos. Ahora, si tienen duda de que un inmueble esté en buenas condiciones y tienen duda de que tenga una vida útil, que el banco lo pueda tomar como garantía, pero les gusta la propiedad, pues yo les diría ahí, primero busquen la autorización, obviamente, de su hipoteca, después, pues saquen una estimación de valor antes de meterse en cualquier firma de contrato y vean una estimación de valor que es similar a un avalúo, te puede decir cuál es la vida útil. Y si la vida útil te funciona y el banco te lo puede tomar por los plazos que tiene, pues entonces ya adelante, ¿no? Pueden hacer el proceso ya del avalúo y etcétera en el banco y poder comprar la propiedad.
¿no? Pero no se detengan necesariamente si la propiedad la ven un poquito en mal estado. Si está en muy mal estado, pues sí, posiblemente el banco no la tome, ¿no? Entonces hay formas de mitigar esos riesgos anticipadamente. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Estoy viendo algunas preguntas que quedaron por contestar. Trataremos de hacerlo ya de manera directa. Les agradezco también a los que están interesados en que los contactemos con Knock Knock. Con mucho gusto pasamos sus datos para que Knock Knock se comunique con ustedes y los pueda asesorar, ya sea tanto para la venta de inmuebles como para la búsqueda de inmuebles. Por ahí hay alguna persona que nos pregunta si puede colaborar con nosotros como broker hipotecario. También te contactamos con muchísimo gusto. Les agradezco su participación, su asistencia. Esperamos que esta plática, que este webinar sea de utilidad para cada uno de ustedes, ya sea que son asesores inmobiliarios, hipotecarios o clientes directos interesados en alguna inversión. Gracias, Sergio. No sé si quieres despedirte de la audiencia. Sí, muchas gracias, Germán. Pues igual que tú, les doy las gracias a todos por haber participado. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Les agradecemos su tiempo y esperemos que esto haya sido de utilidad. Y pues cualquier cosa hacia adelante, pues estamos para servirlos en lo que necesiten. Encantados de haber estado hoy aquí. Gracias a todos. Que tengan un buen jueves.